Bueno, bienvenidos un día más a uno de nuestros pequeños vídeos de aquí del Rincón de Cadora. En este vídeo quiero explicaros un poco la gran importancia que tiene la exposición de la unidad didáctica. Ya sabéis que en la parte de la progra tenemos que elaborar nuestro listado de unidades didácticas y en ellas tenemos que mencionar todos los aspectos que son los más importantes, pero luego, de cara a la unidad didáctica, de cara a la presentación, tenemos que normalmente presentar una, ¿vale? Hay alguna comunidad autónoma en la que sí piden que se presenten todas las unidades didácticas, pero en la mayoría de las comunidades solo hay que presentar una de manera oral y en algunas comunidades todas de manera escrita. Es fundamental que sea vuestra, es fundamental que la preparéis súper bien. Es lo que decimos, cantar la progra y cantar la unidad didáctica. Vais a tener un mínimo guión, os van a permitir un mínimo guión en el que podráis marcar los puntos que tiene la unidad didáctica, pero no se puede llevar nada más. Los materiales es otra cosa, pero de cara a que vosotros podáis utilizar un guión como en la progra, no está permitido. Solo ese pequeño guión, pero mínimo, mínimo, mínimo. ¿Vale? Entonces es fundamental que la tengáis bien preparada. Vamos a ir comenzando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nos vamos a presentar delante de un tribunal, lo fundamental, es que tenéis que tener claro que esa unidad didáctica la vais a defender delante de las personas que van a decidir, en muchos casos, vuestro futuro laboral. Pero además tenéis que tener muy claro que ellos tienen que ver que de verdad creéis en ella. De vez en cuando te llegan al examen un montón de unidades didácticas preciosas, guapísimas, pero que luego no son aplicables. Tenéis que tener muy claro y muy presente que sean realistas, es decir, que se puedan llevar a cabo. Entonces, aquí es el momento en el que la palabra, como os dice la diapositiva, la palabra diferenciación es fundamental. Es fundamental. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Pues sobre todo a través de actividades personales y novedosas. Es el punto principal al final de la progra, las actividades que vayáis a presentar para defenderla. En esta unidad didáctica, además, tenéis que tener en cuenta que tienen que quedar muy, muy claros todos los elementos que en ella vais a encontrar, pero sobre todo la interrelación. No pueden ser puntos aparte, es decir, no puedo hacer referencia en los objetivos a unos objetivos X, pero luego cuando os pongo los contenidos no son los relacionables con dichos objetivos. Tenéis que tener en cuenta muchísimo esos aspectos, ¿vale? Es donde el docente que tenéis enfrente, el que ya tiene una experiencia, el que os va a juzgar, tiene que ver que vosotros de verdad tenéis ganas de ser maestros. Es en esta parte donde más os podéis lucir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a partir siempre de la programación que vosotros habéis presentado. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Es decir, yo no puedo hablar en mi programación de la gran importancia que tienen las TIC, mencionarles 800.000 proyectos y programas, y luego, en la aplicación real, que van a ser las unidades didácticas, no hacer referencia a ellos. Vamos a partir de nuestra programación. Y luego, dentro de mi programación, ¿de dónde voy a partir? Del dónde estoy, de la localidad, de la tipología de centro, de la tipología de familias, del tamaño, mínimamente. Es decir, no es volver a exponerles todo el apartado de contexto que ya habéis mencionado anteriormente, pero sí hacerles pequeñas pinceladas de referencia para que ellos, si en algún momento han desconectado o no se acuerdan exactamente de cómo era vuestro centro, puedan volver a él. ¿Y qué más? Lo fundamental, ¿cómo era tu grupo? ¿Cómo es tu clase? ¿Qué alumnado NEA vais a encontrar o NEE? Es el momento para poder empatizar con ellos. Tened en cuenta que hay muchos apartados que pueden ser comodín. Vais a modificar, sobre todo, pequeñas pinceladitas, pero el contexto me da igual que sea la unidad didáctica 1 que sea la unidad didáctica 5. Siempre me va a valer el mismo, porque lo estoy haciendo marcando la referencia a la programación que he presentado. Justificación.
¿Qué es lo importante de mi unidad didáctica? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es innovadora? ¿Por qué es actual? Acordaros, tenéis que estar muy actualizados, no solo a nivel de nuevas tecnologías, no, a nivel de diferentes programas, diferentes proyectos, diferentes metodologías. Es muy importante que leáis muchísimo. Y aquí es el momento en el que lo podéis marcar. Marcar la importancia de cada unidad didáctica. No porque estoy en otoño voy a explicarles por qué caen las hojas. Eso ya es algo sabido. No, marcar porque tú crees que eso es lo importante para trabajar en ese momento. Podéis marcar en este momento también la parte ya legislativa que queréis resaltar, reseñar en vuestra unidad didáctica. La parte global, general, más fuerte de legislación ya la hemos marcado en la programa, pero aquí tenemos que hacer pequeñas pinceladas, ¿vale? Y también la importancia pedagógica que tiene el trabajar esto que queréis. Vamos a relacionarlo siempre con otras unidades didácticas que tenemos presentes, que tenemos en nuestra programación y además en qué momento del curso, en qué evaluación, en qué trimestre nos encontramos. Y sabéis que estamos pendientes de la publicación de la nueva legislación, la LOMLOE, y una de las bases de esta legislación es marcar la interdisciplinariedad. Lo habréis marcado anteriormente en la programación, pero en este momento podéis remarcar cómo esta unidad didáctica, alguna de sus actividades, alguno de sus talleres, lo podéis relacionar con otras materias. Acordaros que siempre vamos a estar haciendo referencia entonces a la importancia de la colaboración docente también, si en este caso dicha materia no sois vosotros las que la impartís. Llegamos a uno de los puntos fundamentales de la programación. ¿Qué objetivos me planteo en esta unidad didáctica? Puedo hacer referencia a la legislación y además mencionar aquellos objetivos que son fundamentales. Recordar que en vuestra programación ya habréis marcado los objetivos de la etapa, en muchos casos los de área. No nos da tiempo a mencionarlos todos. Podéis marcar aquí, bueno, estos objetivos que yo aquí les plasmo, les explico, hacen referencia y vienen de esos objetivos que ustedes encuentran en la programación de manera más extensa. No es el momento de ponerme a decirles 25 objetivos, porque perdería mucho tiempo y no me daría opción a terminar mi programa o a extenderme en aquellos puntos que son los más relevantes, los más importantes. Una vez que establezco los objetivos, voy a marcar los contenidos que voy a trabajar en mi programación y de manera más concreta en esta unidad didáctica que es la que les estáis exponiendo al tribunal. Podemos remarcar su importancia, con qué áreas también las vamos a trabajar. Lo podéis marcar o aquí o anteriormente. No es necesario que en cada punto marquéis la interdisciplinariedad, pero sí en alguno de los puntos. ¿Qué diferentes tipos de contenidos nos vamos a encontrar? Los que son específicos de mi unidad, pero también aquellos contenidos transversales, interdisciplinares, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro alumnado. Intentad explicar los contenidos de una manera novedosa. No es sencillo, poned ejemplos, pero no vamos a estar siempre la luna, fases de la luna. Es decir, y acordaros siempre de que tenéis que marcar contenidos de todas las tipologías, porque a veces es muy fácil centrarse en una tipología únicamente de contenidos. Ya sabéis que no aparecen separados, por decirlo de alguna manera, en el currículum actual, pero sí que tenemos que atender a todos los tipos de contenidos que se marcan en nuestra legislación, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, aunque no hagamos directamente la separación. Competencias e inteligencias. Vamos a explicar las más importantes en esta unidad didáctica. No tengo que volver a mencionarlas todas. ¿Por qué? Porque si bien en mi programación ya he establecido una serie de competencias que voy a trabajar, es decir, todas, pero las remarco de manera más extensa, en mi unidad didáctica a lo que hago referencia es a las competencias que específicamente son importantes en dicha unidad didáctica, ¿vale? Es verdad que siempre las vamos a trabajar todas, pero no de la misma intensidad.
Entonces vamos a centrarnos en las más importantes. También podemos explicar cómo vamos a desarrollar alguna de esas competencias en esta unidad didáctica, ¿vale? Poned algún ejemplo. No hace falta ya luego las actividades son otra cosa, pero aquí puedo poner algún ejemplo. Pues por ejemplo, la lingüística, si resulta que voy a hacer un taller de escritura, lo menciono, aunque luego ya cuando vaya a las unidades didácticas, a las actividades de la unidad didáctica, la expliqué de manera extensa, pero aquí ya le remarco cómo voy a trabajar, cómo voy a reforzar dicha competencia. Aspecto a tener en cuenta, en educación infantil, en la mayoría de las comunidades autónomas no tenemos desarrolladas las competencias. Entonces, ¿qué haremos? Nos centraremos más en las inteligencias múltiples. Mencionaremos la importancia de las competencias, haciéndolas como puente, siendo nosotros un puente en educación infantil para que se produzca el inicio en la adquisición de dichas competencias. Una cosa, esto no quiere decir que el alumnado de primaria o secundaria no pueda hacer mención a las inteligencias. Estaría muy bien que hicieseis mención, que reflejaseis su importancia. ¿Por qué? Porque tienen un punto de trabajo muy común. Ya vimos en otro vídeo cómo se relacionan de manera muy importante las inteligencias con las competencias. Y hoy nos vamos a quedar en la metodología. Cuando hablamos de metodología, no queremos decir que es necesario que volváis a tener que mencionar todos aquellos autores y corrientes metodológicas que ya habéis explicado en la programación. ¿Por qué? Porque vamos a partir de lo que tenéis reflejado en dicha programación. ¿Qué es lo importante? Centrar esa metodología, esas estrategias, esas corrientes, esas ideas que tenéis en esta unidad didáctica. Es el momento en el que podéis hacer mucha más referencia y dar mucha más importancia a los proyectos, ya sean de vuestro aula, ciclo, etapa, colegio, a los talleres que vayáis a hacer, con la importancia que tienen, además de que podemos fomentar ya en este momento pues también la colaboración familiar, la importancia de la gamificación, la importancia de las TIC si en esta unidad didáctica pues es un punto más concreto. Coordinación con padres y familia, la podéis incluir aquí. Es lo que os decía cuando hacíamos referencia a los talleres. Talleres, charlas, ponencias, salidas, también podéis remarcarlo aquí. Es un aspecto importante, pero no lo hagáis con una base tan teórica como en la programación. No vamos a explicar otra vez las aportaciones de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, de Montessori. No es eso, sino cómo, teniendo en cuenta esa metodología que yo he explicado en mi programación, que yo he hecho referencia, que yo he resaltado y que yo he elegido, porque la metodología que vosotros y vosotras ponéis en vuestra programación es la metodología que vosotros habéis decidido. Hay muchos tipos de metodologías. Entonces, ¿cómo esa metodología yo la aplico de manera realista en mi clase, en mi unidad didáctica en concreto? Y este aspecto, este punto, este apartado, en muchos casos os va a servir de comodín. A lo mejor en unas unidades didácticas remarcáis más un taller, en otra una salida, en otra una tertulia dialógica, en otra un mini proyecto, en otra un juego colaborativo con el alumnado de primaria o de infantil o de secundaria. Pero es el momento de que podáis marcar la diferencia a nivel metodológico. Bueno, este mini vídeo lo dejamos aquí y continuaremos en la próxima sesión terminando aquellos aspectos de la unidad didáctica que es necesario que toquéis a la hora de defenderla. En algún momento pues nos centraremos en algún otro vídeo posterior en estos aspectos de manera un poco más extensa, de manera individual. Es decir, a nivel de metodología, en qué me puedo extender, a nivel de contenidos, cuáles son los contenidos en función del tema que vamos a trabajar, que a lo mejor el tribunal tiene que conocer de manera más extensa, diferentes modos de evaluación, ¿vale? Pues nada, nos vemos en la siguiente sesión. Besitos.